Ayer en la tarde, o sea, ayer martes, bueno, más bien a la hora de la comida, estaba yo pensando de hecho hice un aviso en un video que pensaba publicarlo precisamente el día de ayer, pero finalmente por cuestiones pues laborales ya no pude subir el video. En ese video que yo anunciaba el tema que pensaba tocar ayer mismo en la noche, y que no pude, también por la misma razón, yo decía, de hecho iniciaba con que el moderno chimoltrufio, el nuevo chimoltrufio. Recuérdense que una de las frases de este personaje interpretado por Florinda Mesa decía, así como digo una cosa, digo la otra. Se acordarán ustedes, ¿no? Bueno, y esa frase que yo la estoy viendo que se repite en el personaje que he denominado el nuevo chimoltrufio o el moderno chimoltrufio. Para sorpresa mía, ayer en la noche, cuando regreso, llego y empiezo a ver las redes sociales, pues hay dos youtubers, bueno, periodistas, un periodista y un youtuber, que le están llamando de la misma manera a Ricardo Salinas Pliego. Por esa cuestión de que, como digo una cosa, digo la otra. Y recordaron ustedes aquí el énfasis. Bueno, primero, buenos días. Empecé ya con la introducción. Muy buenos días. Estamos en la mitad de la semana, el ombliguito de semana. Estamos en el miércoles 29 de octubre de 2025. Estamos en la sección Desayunando la Noticia. Y esa es la noticia. Entonces, ustedes sabrán que en días anteriores, Ricardo Salinas Pliego, de hecho hace 3 días de esto, en el festejo nuevamente de su cumpleaños, envalentonado por sus empleados, algunos corifeos también que se presentan ahí, pues dijo que estaba cansado de los litigios y que iba a pagar en un plazo de 10 días hábiles para terminar con lo que llama una pesadilla. Pues bien, eso dijo hace 3 días. Y hace 2 días ya hizo todo lo contrario. Eh, Intentó paralizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiéndole a los 9 ministros de la Suprema Corte que ellos mismos fueran recusados. Fíjense qué barbaridades hace el señor. Que ellos mismos se recusaran de tocar el tema de sus dos litigios pendientes. Uno de ellos, el más cuantioso, de letra de 34, más de 34,000 millones de pesos, echando para atrás lo que había dicho el día anterior. Por eso se le atribuyó la chimoltrufia, el chimoltrufio, el moderno chimoltrufio. Ah, pero le decía también que un periodista, un gran periodista, le llamó igual, que fue Álvaro Delgado, integrante de los periodistas, en su programa de Versus, en las redes sociales, y así le llamó. Y hay un youtuber por ahí, creo que es Pedrero, que también le dijo la chimoltrufia. Esto para ver cómo la imagen que da el señor, este, luego los mexicanos la cachamos, ¿no? Porque él hizo lo que la chimoltrufia, nada más que la señora, pues era, la señora Florinda Mesa, pues se dedicaba a eso, ¿no? A hacernos reír. Y este tipo, pues yo no sé, da pena, da risa, que sea tan grotesco, que diga una cosa un día y al otro diga lo contrario, diga otra. De ahí el mote que a su servidor se le ocurrió ayer al filo de las 3 de la tarde cuando iniciaba yo mi hora de comida. Y ya tengo el video, pero pues dije, no, no, ya no pude pasarlo. Era un aviso, entonces ya para qué les pongo el aviso si ya estamos transmitiendo. Pero además, como les dije, este, pues el tema era ya desarrollarse completamente. Y miren, vamos a hacer aquí ahorita un compartimento de pantalla por esa nota precisamente. Así es, esa es. Pero déjeme ver, compartir. Ya estamos compartiendo. Ok, ya estamos compartiendo. Miren ustedes, vamos a dar lectura a esa nota, pero eso se lo voy a dejar de pantalla y vamos a leerla aquí en la jornada. Fíjense, si es el mismo, creo que no.
Ah, sí, fíjense, pongan atención amigos porque eso es sumamente interesante. Dice, Grupo Electra intenta paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación en juicio, en juicios fiscales. Buscó impedir la participación de los 9 ministros. Fíjense usted nada más qué barbaridad de este señor, ¿no? Y dice, la empresa Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, intentó paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para impedir que resuelva 2 litigios que promovió contra créditos fiscales que le impuso el sistema de administración tributaria, el SAT, que juntos suman más de 34,373 millones de pesos, lo que yo les comentaba. Y esto de acuerdo a la nota y a las leyes del SAT, correspondientes estos montos a los impuestos, a las multas, a las actualizaciones y a los recargos, a los que están sujetos, estamos sujetos pues todos, ¿no? Entonces, dice, a través de 2 recursos de impedimento utilizados para separar a un juzgador de un asunto cuando existe riesgo en su parcialidad o un posible conflicto de interés, Electra solicitó al alto tribunal que fueran declarados impedidos los 9 integrantes del Pleno sobre 2 amparos. Uno de ellos, el más cuantioso que enfrenta. Sin embargo, ambas solicitudes fueron rechazadas sin mayor trámite por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y en su lugar impuso multas a la empresa por haber buscado entorpecer o dilatar los juicios. O sea, aquí ya lo bateó, lo que es ya no tener, lo que es que ya Ricardo Salinas Pliego no tiene el poder con los corruptos jueces de ministros, más bien dicho, de la vieja Suprema Corte que estaba al mando de Norma Lucía Piña Hernández. Ahora, fíjense, le puso una multa. Dice, es la primera vez que Electra intenta recusar a la totalidad de integrantes del Pleno, pues en la anterior integración tramitó recursos en lo individual contra 7 ministros. Esto es lo que dice la Suprema Corte. Dadas las razones que rigen el sentido del presente proveído, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento respecto a las pruebas que se ofrecen. Notificó este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los tableros electrónicos refiriéndose a esa solicitud de recusación que hizo el señor Salinas. Electra buscaba impedir a todo el Pleno de la resolución del amparo directo en revisión 6321 diagonal 2024, en el que impugna el crédito fiscal de 2013, el más cuantioso que enfrenta por más de 33,306, más bien 33,306 millones de pesos, así como el juicio 5654 diagonal 2024, relativo a otro crédito fiscal de 2008 por más de 1,431,466,000 pesos. Esos son los 2 litigios que tienen pendientes las empresas de Ricardo Salinas y que se entiende que en las próximas semanas, si no es que en días, la Suprema Corte de Justicia va a entrar al análisis para llegar a dar una sentencia. Entonces, Ricardo Salinas, temeroso de esto, se desdice de que iba a pagar sus créditos, que él reconoce solo la 10ª parte de su adeudo total. Él reconoce como que esa es toda su deuda y solo equivale a 10% de lo que realmente el señor debe. Bueno, pues ese compromiso y que incluso el muy codo, el muy macana, el muy miserable, quería descontarle 2,600 millones que fue obligado a pagar a un par de años o 3 años, todavía bajo el sexenio de López Obrador, que el SAT lo obligó, la misma Suprema Corte a cargo de Norma Piña, ya no le hizo caso a ese nuevo litigio que quería poner y no le quedó más que pagar esos 2,600 millones que fue obligado a pagar hace 2 o 3 años, se los quería descontar a esos 10,700 millones que él reconoce como su deuda. Por eso, disculpen el término, le llamo es un miserable ese señor. Pero bueno, esos son los 2 juicios por los cuales
las empresas del Grupo Salinas, intentó que los mismos miembros de la Suprema Corte se recusaran a sí mismos, ¿no? Se paralizara el trabajo de la Suprema Corte en esos litigios porque al señor no le parece que le van a aplicar la ley. Pero bueno, imaginen ustedes que el SAT le dijera a todos los deudores, o más bien dicho, que todos los que pagan impuestos, pagamos impuestos, le digamos, no, espérate, no es lo que tú me indicas. Según lo que yo veo, yo debo de pagarte esto. ¿Se imaginan qué desmadre? Que eso pasara, es lo que pretende hacer el señor Ricardo Salinas. Desconocer las leyes, los impuestos y o contribuciones que está obligado a pagar, como todo empresario, y él quiere solito ponerse a sí mismo el monto de, supuestamente, de los impuestos o contribuciones que él debe pagar. Y que, por cierto, en ese tema de los periodistas, de Versus, programa de Versus, uno de los participantes decía que le gustaría que se hiciera un cálculo de los intereses que Electra le pone a sus compradores, la tasa de interés que le pone, y esa tasa de interés que Electra le pone a sus compradores para explotarlos, para pues portarse como lo que es un usurero, que ese mismo interés se lo pongan a sus deudas que él tiene con el fisco a ver qué le parece. Y veríamos que ahí no le va a gustar. Pero bueno, dice, las razones de Electra para impedir a todo el pleno de la Corte no son públicas, ni el monto de multas que se le impuso. Sin embargo, el artículo 250 de la Ley de Amparo prevé que cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá una multa de 70 a 690 unidades de medida actualizada. Bueno, aquí se me perdió la conexión, pues ya está otra vez. Y me parece que ahí termina la nota. Y nada más vemos como dice, pretende Salinas Pliego pagar al SAT solo el 10% de sus cuentas. Y la siguiente nota que tenemos aquí relacionada a lo mismo es Grupo Salinas dice que acudirá a instancias internacionales por su deuda ante el SAT. A ver si ahorita leo la nota, pero miren aquí, sobre todo quiero hacerles una mención, que eso también lo hacía yo en el aviso de media tarde del día de ayer, esa mención la hacía yo en ese video. Es increíble que Ricardo Salinas Pliego no tenga la suficiente inteligencia para darse cuenta que está proponiendo una aberración, pero que la haga. Y miren, aquí es cuando vale recordar un, pues sí, es un calificativo que se les pone a los de derecha, pero es que en cada ocasión lo demuestra. La derecha, aparte de ser hipócrita, aparte de tener la doctrina de la hipocresía, es muy ignorante. Es muy ignorante y esa ignorancia a veces raya en la estupidez. ¿Cómo pretende el señor Ricardo Salinas Pliego que su consorcio de empresas o una sola empresa que fuera, digamos Electra, que es una entidad moral, es una persona moral? ¿Cómo pretende Salinas? Ah, porque su queja la va a poner ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo pretende que esta Comisión de Derechos Humanos se le aplique a un ente moral, a una empresa, a una asociación? Los derechos humanos no son para entidades corporativas. Señor Ricardo Salinas Pliego, note el nivel de estupidez que está usted proponiendo, pero hágalo. Esa es una. La otra, digo, es un par de estupideces, ¿no? Por la ignorancia del señor. ¿Cómo pretende incluir el pago de impuestos? El negarse, o más bien dicho, en palabras que aquí la retomo de Álvaro Delgado, ¿cómo pretende convertir a un evasor, a la evasión de impuestos, el evadir impuestos, cómo pretende convertirlo en un derecho humano? O sea, ese es el nivel de las tonterías del señor.
¿Qué va a alegar Ricardo Salinas Pliego ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Que lo quieren obligar a pagar los impuestos? ¿Es un derecho humano evadir impuestos? Eso va a discutir el señor, eso va a argumentar, esos van a ser sus alegatos jurídicos, que no lo dejan evadir, no lo dejan ejercer su derecho humano de una empresa a evadir impuestos. O sea, este es el nivel de esa necedad que verdaderamente llama la atención. Cuídate, hijo. Entonces, pues esto es lo que les digo, justifica que un día sí y el otro también a la derecha se le esté calificando de ignorante. Todos los de la derecha son una bola de ignorantes y ustedes lo están viendo. De verdad, qué necedad, qué insensatez, qué tontería está proponiendo Ricardo Salinas Pliego. El moderno chimoltrufio. Pero bueno, vamos a esta nota porque también está muy, muy, muy interesante. Vámonos rápido porque tenemos el tiempo medido. Y este video es pregrabado, lo voy a subir. Dice la presidenta, miente Salinas, no hubo pacto fiscal con Andrés Manuel López Obrador Sheinbaum, porque ustedes recordarán que Ricardo Salinas Pliego dijo en uno de sus comunicados antier que el SAT no había cumplido un acuerdo con el que estableció con el presidente López Obrador en la época de él, de que iba a pagar, pero que no lo dejaron pagar. Miren, el nivel de mentira y de cinismo, pues yo digo, ya está, pues en mi caso no rompe la barrera de la capacidad de sorprenderme, ¿no? Yo me sigo sorprendiendo. Y digo, no rompo la capacidad de sorprenderme porque eso sería pues, caer en el cinismo. Ah, sí, sí, es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. O sea, que un señor que se dice empresario llega a estos niveles de mentir. Yo recuerdo que el presidente López Obrador dijo una mañanera que él había hablado con Ricardo Salinas Pliego para pagar su adeudo. Esto tendrá un año. Y que le había ofrecido una buena cantidad de quitas, una especie de descuentos a su adeudo fiscal. Y dijo Andrés Manuel que no aceptó Ricardo Salinas Pliego. Y dijo el presidente en aquel entonces, qué bueno que no aceptó Ricardo Salinas Pliego. Porque me están informando que no era, algo así dijo, no me crean de todos los términos que usó nuestro presidente, pero algo así dijo, no era procedente, no era del todo legal. Y qué bueno que no aceptó, porque además me iban a reclamar los demás empresarios, ¿por qué ese trato con Ricardo Salinas y no con los demás? Y 2 o 3 veces nuestro presidente dijo, qué bueno que no aceptó. Pues miren, esto revela otro rasgo de la estupidez de Ricardo Salinas Pliego. Si el señor hubiera aceptado, para empezar, hubiera puesto en un brete a nuestro presidente. Porque creo que le proponía el presidente, según trascendió ayer en este programa de los periodistas, de Versus, no, sí fue periodistas, que la quita era de 8,000 millones de pesos que le ofreció el presidente. Si no hubiera sido Ricardo Salinas un representante de esa derecha estúpida e ignorante, y hubiera agarrado la propuesta del presidente, ahorita no tendría el pinche problema que tiene encima. Uno, ya casi estaría libre de sus adeudos, o sus adeudos serían pocos. Dos, de ese año para acá se hubiera recuperado. Y tres, no hubiera perdido el negocio que le daba el presidente. Uno, de publicidad, porque creo que no se lo había quitado. Y dos, el manejo de los depósitos de los programas de bienestar, que finalmente el presidente creó el Banco de Bienestar y se lo quitó. Entonces, fue tan tonto que no vio a futuro, porque hubiera dicho a futuro, esto me conviene, finalmente tengo que pagar. Pero el señor se siente muy chinguetas, pero no, no la pescó. Vámonos con la lectura. Dice, si hay disposición a pagar, dice la presidenta, puede hacerlo sin acuerdos en oscurito, señala. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Grupo Salinas miente al afirmar que ya había alcanzado un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para saldar sus adeudos fiscales. Son impuestos que no se han cubierto desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero si hay disposición a pagar, puede hacerlo sin necesidad de mesas técnicas ni búsquedas de acuerdo en lo oscurito. Que baje su línea de captura y liquide sus deudas, dijo la presidenta.
en respuesta a la postura del empresario Ricardo Salinas Pliego, que habló de presuntos acuerdos y de su disposición a pagar, la mandataria sostuvo: imagínense, con la corrupción de antes y de todas maneras, era tanto lo que se debía o tan fraudulento lo que hizo el grupo Salinas, que desde entonces se le está cobrando esto que ellos hacían, que era utilizar las pérdidas de una empresa, incluso comprando otra empresa, entre paréntesis, yo digo, con pérdidas, juntándola con las suyas para evitar el pago de impuestos. Estas eran las triquiñuelas precisamente de Ricardo Salinas Pliego, de juntar las pérdidas de una de sus empresas, comprar otra con pérdidas y decir tengo pérdidas y con esto ya no puedo ni debo pagar impuestos. Recordarán que en una videomisión ya les comenté ese sistema que el mismo PRI echó para abajo, que era el sistema de consolidación empresarial, que le permitía, en el caso de los consorcios como el Grupo Salinas, de que una de sus 5 empresas tuviera pérdidas, juntaba ganancias y pérdidas de todas y le descontaba, bajaba mucho los impuestos, porque una de las 4 o 5 empresas tenía enormes pérdidas. Esto hacía que disminuyeran los impuestos de las otras empresas. Y que, como dijeron, lo quitó el mismo PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque se había abusado de esa figura jurídico-fiscal de la consolidación corporativa. Sheinbaum hizo una larga alusión al caso tras el desafío de Salinas Pliego, expresado este fin de semana cuestionando la postura de su gobierno. Y dice la presidenta: faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político. No es político, es jurídico y de impuestos. Si se fijan, nosotros lo único que hemos dicho es: toma chocolate, paga lo que debes, paga hoy, como diría aquel, hoy, hoy, hoy. Nada les impide comenzar a pagar. ¿Quieren victimizarse? No, esto se llama Estado de Derecho, dijo la presidenta. Y luego dice, para terminar, 2 notas breves, lo que les decía que intentó paralizar, este, Ricardo Salinas Pliego, pretendiendo que la misma Suprema Corte se recusara a sí misma. Multa la Corte a Electra por buscar paralizar al sistema de administración tributaria. La nota es de Iván Evaí Saldaña. Dice: Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, intentó paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la resolución de 2 litigios que promovió contra créditos fiscales que le impuso el sistema de administración tributaria SAT, que juntos suman más de 34,373 millones de pesos, correspondientes a impuestos, multas, actualizaciones y recargos, por medio de 2 solicitudes de impedimento usadas para separar a un juzgador de un asunto cuando existe riesgo en su parcialidad o un posible conflicto de intereses. Electra pidió al alto tribunal que fueran apartados los 9 integrantes del Pleno sobre la revisión de amparos. Uno de ellos sobre el juicio más cuantioso que enfrenta. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas sin mayor trámite por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y en su lugar impuso multas a la empresa por haber buscado entorpecer o dilatar los juicios. Dadas las razones que rigen el sentido del presente proveído, dice la Suprema Corte, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento respecto a las pruebas que se ofrecen, lo de letra. Se notificó ayer en las listas electrónicas de la SCJN. Es la primera vez que la empresa busca recusar a todo el Pleno, integrado por 3 ministras que repitieron en el cargo tras las elecciones judiciales, como Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf, y 6 que asumieron el cargo por primera vez: Hugo Aguilar Ortiz, Arístides García Guerrero, Giovanni Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González e Irving Espinosa Betanzos. Son los 6 nuevos integrantes que, sumadas a las 3 que están repitiendo en el cargo por votación del pueblo, quería paralizar. Vean el nivel de ignorancia el señor Ricardo Salinas Pliego. En la anterior integración, el grupo tramitó, o sea, en la anterior integración de la vieja Suprema Corte, la de Norma Piña, en la anterior integración, el grupo tramitó recursos de impedimento en lo individual contra 6: Batres Guadarrama, Esquivel Moza, Otis Alf, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. O sea,
de que la gallina ya come huevo, ya no se le quita lo mañosa. Electra buscaba impedir a todo el pleno de la resolución del amparo directo en revisión 6321 diagonal 2024, en el que impugna el crédito fiscal de 2013, como ya se dijo, el más cuantioso, que enfrenta por más de 33.306 millones de pesos, así como el juicio de amparo que ya dijimos, el 5654 diagonal 2024, relativo a un crédito fiscal de 2008 por más de 1.431 millones de pesos. Las razones de letra no son públicas ni el monto de las multas impuestas. Esto ya lo leímos, pero vean cómo el ministro presidente de la Suprema Corte, sin mayor trámite, dijo, hay un artículo 59 nuevo donde no se justifican los elementos suficientes para recusar y son desechados y aparte se le va a multar. A ver, la cantidad dice, voy a leer porque sí es interesante. Dice, las razones de letra no son públicas ni el monto de las multas impuestas. Sin embargo, el artículo 250 de la ley de amparo prevé que cuando el órgano jurisdiccional, o sea, la Suprema Corte, eh, eh, cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido, como es el caso, a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá multa de 70 a 600 unidades de medida y actualización, las dichosas sumas. En la Corte hay pendiente de resolución 6 asuntos del Grupo Salinas, 5 de Electra y uno de Televisión Azteca, que impugnan créditos fiscales por más de 41.000 millones de pesos, cifra que ya se fue al doble, porque hay otros arreglos por ahí. Bueno, como podemos ver, no sabemos ahorita cuánto es la unidad de medidas de actualización, pero ya fue multado Ricardo Salinas Pliego por querer entorpecer o dilatar el desarrollo de los juicios y litigios que él ha emprendido. Y terminamos con esto. Amenaza el empresario con ir a la CODIDH. Luego de que en la mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum, la mañanera de lunes, Claudia Sheinbaum rechazó la existencia de un acuerdo fiscal entre el Grupo Salinas y el SAT, la compañía del empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que acudirá a instancias internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En Grupo Salinas dice, en Grupo Salinas seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advirtió este lunes en un comunicado difundido en sus redes sociales. Pues como les dije, amigos, amigas, ¿cómo la ven desde ahí? Verdaderamente es llamativa la posición de Ricardo Salinas Pliego. Pues ya no vamos a repetir el vocablo que él se ha merecido, pero yo sí creo que no debemos de perder de vista este comportamiento que tienen los personajes de la derecha, donde no tienen, ya vaya, ni siquiera un mínimo de conocimiento elemental. Vamos, si yo, por ejemplo, tengo mi asociación, ¿ustedes creen que yo, y que me sintiera lesionado como en mi asociación, ¿ustedes creen que yo iba a recurrir a la comisión, a alguna comisión de derechos humanos? Pues sí, por sentido común y por un conocimiento mínimo, los derechos humanos no son para entidades, para personas morales, son para personas físicas. Y así lo hace el señor. Y quiere hacer aparecer como que la evasión de impuestos es un derecho humano. Pero fíjense, lo grave, y con eso terminamos. Si un día anterior había dicho que ya quería pagar, lo que para él se le ha convertido en pesadilla, y si él se ponía a un plazo de 10 días para liquidar su deuda pidiendo una actualización, y al día siguiente chimoltrufea y ya dice todo lo contrario, y continúa con los litigios. Pues ojalá, yo sí deseo que sí mete ese litigio en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que vaya a la ONU, a la OEA, a ver dónde quiere ir, que el señor siga haciendo en ridículo. Pero nada más les digo, el señor Ricardo Salinas Pliego le debe a los tenedores de los bonos que él tuvo en los Estados Unidos, y actualmente una corte lo obligó a pagar un depósito de 25 millones de dólares o le soltaban una orden de aprehensión para pagar lo que él en principio pidió un préstamo de 400 millones de dólares y ya se fue a 580 millones de dólares. Y les digo una cosa, el señor Ricardo Salinas Pliego va a pagar. Yo me pregunto, ¿no le da vergüenza? No, claro que no, así son los de derecha.
una bola de sinvergüenzas, aparte de ladrones y de evasores, porque se estás descubriendo que hay una queja de su compinche, el hermano de Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, que supuestamente fue quien le prestó los 30 millones de dólares para comprar Televisión Azteca, y que hay una queja de Raúl Salinas de que nunca le pagó esos 30 millones de dólares para que comprara en aquel entonces Imevisión. Entonces, fíjense, aceptemos esto como realidad. Le debe a su compinche de que la perra es brava, hasta los de casa muerde. Le debe en Estados Unidos. Le debe al fisco mexicano. ¿Ustedes creen que le va a hacer caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es posible, porque hay derechistas, pero no tienen asidero legal. No va a proceder aunque le hicieran caso, aunque lo admitieran. Yo creo que la Corte Interamericana, si es que se llega a quejar Ricardo Salinas Pliego, no le va a hacer caso, pero si lo llega a hacer, no tienen asidero legal, como les dije. Y finalmente, esos adeudos que tiene Ricardo Salinas Pliego bueno, que no le pagó a Raúl Salinas Pliego, que no le paga a sus tenedores de bonos, que no le paga al fisco, lo pintan y lo retratan de cuerpo entero. Amigos, buenos días, vámonos al trabajo, a las labores profesionales, estaremos en contacto. En el informativo El Pico del Águila, periodismo militante, periodismo de reflexión, periodismo comunitario independiente, su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo. Estaremos en contacto. Excelente ombliguito de semana.